el reloj que marcaba el momento exacto del adiós, llegó a Tomás envuelto en un simple papel marrón, sin remitente, como un secreto anónimo. Al desenvolverlo, encontró un objeto extraño, casi una burla a su propia naturaleza. Era un reloj sin horas. No tenía números en su esfera, ni manecillas que barrieran los segundos y los minutos. Solo había una aguja delgada y solitaria que parecía flotar sobre un círculo vacío. Al principio, Tomás se rió, pensando que era una broma de algún amigo excéntrico. Le dio la vuelta y una frase grabada en la parte trasera le heló la sonrisa. No marca el tiempo, marca el final. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, lo colgó en la pared de su sala. La aguja, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se deslizó de repente, con un movimiento casi imperceptible pero firme, y se detuvo en un punto aleatorio del círculo. Un silencio pesado llenó la habitación. En ese preciso instante, el teléfono sonó. Era su hermana, con la voz rota por el llanto, contándole que su matrimonio, después de una década, había terminado. El mundo de Tomás se detuvo. Fue entonces cuando lo comprendió. El reloj no señalaba la hora, no medía el paso de los días. Señalaba el momento exacto y brutal del adiós. A partir de ese día, la vida de Tomás cambió por completo. Pronto descubrió la implacable regla del reloj. La aguja solo se movía cuando algo significativo en su vida estaba destinado a terminar. No era un final cualquiera, sino uno que dejaba una cicatriz, una relación profunda, un sueño largamente acariciado, una amistad que parecía eterna, una vida compartida. El reloj era un oráculo silencioso. No daba explicaciones, no ofrecía consuelo. Su único lenguaje era el movimiento. Un avance sutil, un pequeño salto, y algo moría. Lo que empezó como una revelación aterradora, pronto se convirtió en una obsesión. Tomás creyó haber encontrado la clave para dominar el sufrimiento. Si podía anticiparse al dolor, podría evitarlo. Si sabía cuándo llegaría el final, podría irse primero. Su defecto, sin embargo, fue inevitable. Dejó de vivir en el presente para habitar un futuro lleno de despedidas anunciadas. El reloj se convirtió en el centro de su universo. Cada mañana, antes de salir, lo consultaba. Cada noche, antes de dormir, volvía a mirarlo. Su vida social se transformó en un campo de minas. Si la aguja avanzaba mientras compartía una cerveza con un amigo, Tomás empezaba a distanciarse, a crear excusas, a volverse frío, todo para que la despedida doliera menos cuando llegara. Se iba antes de que lo dejaran. En el trabajo, la paranoia era constante. Un ligero temblor de la aguja durante una reunión lo llevaba a actualizar su currículum y a buscar otras oportunidades. Renunciaba antes de ser despedido, convencido de que así mantenía el control. Cuando conocía a alguien nuevo, sobre todo si sentía una conexión especial, el miedo se apoderaba de él. Si la aguja se movía en presencia de esa persona, cerraba su corazón, construía muros infranqueables. Creía que al anticipar el final, estaba ganando la partida. Pero en realidad solo estaba acumulando ausencias, coleccionando fantasmas de lo que pudo haber sido. Su vida se vaciaba poco a poco, y entonces conoció a Elena. Desde el primer momento, fue diferente. Elena tenía una risa que parecía disipar las sombras y una forma de mirar que lo hacía sentir visto de verdad. Por primera vez en años, Tomás sintió el deseo de quedarse, de ignorar el reloj y simplemente ser. Pero el reloj no lo ignoró a él. Con Elena, el reloj se volvió inquieto, casi neurótico. La aguja avanzaba, pero de una manera distinta. No daba saltos abruptos, sino que se deslizaba lenta y constantemente, 1 milímetro cada día, como una cuenta atrás inexorable. Tomás lo miraba con una ansiedad que le oprimía el pecho. Cada avance era una tortura, un recordatorio de que ese amor, el más real que había sentido, también tenía una fecha de caducidad, como todos los demás. El miedo lo paralizaba. Empezó a sabotear la relación de formas sutiles. Se volvía distante, se encerraba en sí mismo, evitaba planes a futuro. Quería protegerse del golpe que, según el reloj, era inevitable.
Una noche, mientras Elena dormía a su lado, con una respiración tranquila y confiada, Tomás se levantó, caminó hasta la sala y se quedó mirando el reloj, su verdugo silencioso. La rabia lo invadió. Lo descolgó de la pared, sintiendo su frío metal en las manos, y estuvo a punto de estrellarlo contra el suelo, de hacerlo añicos, pero no pudo. Era como si una parte de él, la parte atemorizada, se negara a soltar su única y terrible certeza. Al día siguiente, la tensión era palpable. Elena lo miró con tristeza en los ojos. «¿Por qué estás tan distante?», le preguntó con una voz suave que, sin embargo, resonó como un trueno. «Es como si ya te hubieras despedido de mí, incluso antes de empezar». Tomás no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que estaba locamente enamorado de ella y al mismo tiempo aterrorizado de perderla? ¿Cómo contarle que su vida estaba gobernada por un objeto maldito que predecía finales? El silencio fue su única respuesta. Esa misma tarde, mientras pensaba en las palabras de Elena, escuchó un clic casi inaudible desde la sala. Corrió hacia allí. La aguja del reloj había avanzado de golpe, un salto brusco y definitivo que la situaba casi al borde del círculo. Tomás sintió un vacío en el estómago. Lo entendió. El final estaba aquí. Pero esta vez, algo se sentía diferente. No era que el amor de Elena se estuviera muriendo. No era que ella se estuviera yendo. El final llegaba porque él, con su miedo y su distancia, la estaba abandonando. Él era la causa del final que tanto temía. Esa noche, Tomás tomó una decisión, una que nunca antes se había atrevido a tomar. Se sentó en el sofá, frente al reloj, y por primera vez en mucho tiempo, lo ignoró. No miró la aguja, no esperó la señal. Dejó que el reloj hiciera lo que quisiera y se levantó para ir a buscar a Elena. La encontró en el balcón, mirando la ciudad en silencio. Se sentó a su lado y con una vulnerabilidad que nunca se había permitido, le habló sin reservas. Le contó todo. Le habló del miedo paralizante que sentía, del reloj sin horas, de todas las despedidas anticipadas que había orquestado en su vida para no sufrir. Le confesó cómo había estado a punto de dejarla ir, no porque no la quisiera, sino porque la quería demasiado. Mientras hablaba, mientras se abría por completo, pudo escuchar de fondo otro clic, y otro, y otro. La aguja avanzaba rápidamente, llegando al límite del círculo. Tomás cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el dolor de perderlo todo una vez más. Esperó el adiós definitivo, pero el adiós no llegó. Cuando abrió los ojos, Elena seguía allí, mirándolo con una comprensión profunda. Y el reloj, por primera vez, se había detenido justo en el borde, sin completar el círculo. En ese silencio, Tomás lo comprendió. La aguja no marcaba un final externo, no predecía la pérdida de otros. Marcaba un final interno, el fin de su propia huida. El reloj no se había detenido porque su amor con Elena fuera a durar para siempre, sino porque él, por fin, había decidido estar presente en él. La verdad que el reloj nunca explicó se reveló con una claridad abrumadora. No marcaba cuándo algo iba a terminar, sino cuando él dejaba de participar, cuando él se rendía y se despedía antes de tiempo. Desde ese día, el reloj sigue colgado en la pared. A veces, la aguja tiembla. A veces avanza un poco. Pero Tomás ya no vive mirándolo. Ya no deja que dicte sus emociones ni sus decisiones. Porque finalmente comprendió que el verdadero adiós, la despedida más dolorosa, no es cuando algo termina. Es cuando dejamos de vivirlo plenamente, por miedo a que termine. El verdadero adiós es el que nos damos a nosotros mismos cuando elegimos no estar presentes.